2 días antes de mi cumpleaños, encontré mi tarjeta de crédito al máximo, vuelos a Italia, hoteles y cenas para mis padres y mi hermana. Cuando los confronté, papá dijo, la familia lo necesita más. Mamá sonrió, celebra el próximo año. Teníamos mejores planes. Dije, está bien, y me fui. Horas más tarde, mamá llamó, temblando, ¿qué le dijiste al abuelo? Mi nombre es Jessie Gracie, y tengo 35 años. 2 días antes de mi cumpleaños, mi tarjeta de crédito fue rechazada en el mostrador. $18,600. Vuelos a Nápoles, un hotel en la costa, 4 cenas con vino reservadas en septiembre. 4 pasajeros, mi padre, mi madre, mi hermana, mi abuelo. Yo no. Cuando le pregunté a mi padre, no se disculpó. Dijo, la familia lo necesita más. Mi madre sonrió y me dijo que celebrara el próximo año. Dijo que tenían mejores planes. Dije, está bien. Me puse el abrigo y me fui. Lo que ninguno de ellos sabía era a dónde conducía. 2 horas más tarde, mi madre me llamó. Su voz temblaba tanto que apenas podía entenderla. ¿Qué le dijiste al abuelo? Para explicar lo que dije, tengo que retroceder 6 años a una habitación de hospicio en febrero. Si esto ya te pesa en el pecho, si alguna vez has sido la persona con la que todos cuentan y a la que nadie cuida, dale a me gusta y suscríbete. Y dime en los comentarios desde dónde estás escuchando y qué hora es allí. Me gusta saber quién está despierto conmigo. Soy Jessie. Esta es la historia del año en que mi familia finalmente me mostró exactamente lo que valía para ellos. Pero para llegar allí, tengo que empezar con una tarjeta. Una habitación de hospicio y 9 años de aritmética muy silenciosa. Soy enfermera de cuidados especiales, desde hace 11 años, en un lugar en el extremo norte de Sheboygan con 12 camas y un estacionamiento que se inunda cada primavera. La gente oye la palabra hospicio y se queda en silencio. No deberían. Es el trabajo más honesto que existe. Nadie en ese edificio está fingiendo. Tomo manos. Explico lo que significa la respiración. Le digo a un hombre en una silla plegable a las 2 de la mañana que su esposa probablemente todavía puede oírlo y que debería decir lo que vino a decir. Soy buena en eso. Estoy tranquila en habitaciones donde nadie más puede estarlo. Mis zapatos están más gastados en el talón izquierdo porque me paro torcida. Doblo una manta de cierta manera antes de ponérsela a alguien. Las esquinas primero. No le importa a nadie más que a mí. ¿Importa? En 11 años, ninguna familia me ha preguntado si estaba bien después. Eso no es una queja. Es solo el trabajo. No le das a alguien un pañuelo de papel y luego le pides que te abrace. Pero aquí está la parte que no entendí hasta este año. Me volví tan buena en ser la persona más estable de la habitación que todos a mi alrededor dejaron de comprobar si yo estaba de pie. Incluida mi familia. Especialmente mi familia. Esto es lo que pagué en el otoño del año pasado sin que nadie me lo pidiera. El plan de teléfono familiar. 5 líneas. A mi nombre desde 2016 porque el crédito de mi padre estaba arruinado después de que el negocio se hundiera y el mío estaba bien. $215 al mes. El seguro del coche de mi madre porque su tarifa a su propio nombre salía demasiado alta y la mía salía razonable. Ella dijo, eres mucho mejor con estas cosas que nosotros, cariño. Con una voz como si me estuviera elogiando. $164. $150 a mi hermana Kelsey el primero de cada mes desde 2022. Ella lo llama un préstamo. Yo dejé de llamarlo de ninguna manera. $96 por el almacén de mi padre donde sus herramientas reposan en la oscuridad. $62 en suscripciones que 4 personas usan y una persona paga. Nunca llamé a nada de eso a apoyarlos. Eso lo habría hecho real. Lo llamaba a encargarme de un par de cosas. Y luego, estaba la tarjeta. La abrí cuando tenía 22 años. Una Visa a través de la cooperativa de crédito. Seguían aumentando el límite y yo seguía sin usarla porque un oficial de préstamos me dijo una vez que la tarjeta más antigua que posees es la que mantiene tu puntaje de crédito. Nunca la cierras.
Simplemente la dejas estar. Así que, estuvo en una caja ignífuga debajo de mi cama, junto a mi licencia de enfermería y mi certificado de nacimiento. $22.000 de crédito disponible. Un saldo de 0. Y extractos en papel que todavía iban a la casa de mis padres en Bella Venue porque ahí es donde vivía cuando la abrí. Y nunca llegué a cambiar la dirección. Sin aplicación. Sin alertas. Nada en mi teléfono. No había mirado esa tarjeta en 2 años. No había razón para hacerlo. En julio, mi hermana publicó una foto de ella sosteniendo una copa de vino en la cocina de mis padres. El pie de foto decía, libre de deudas. Nunca dudé de nosotros. Estaba en un turno de noche de pie junto al carro de medicamentos. Lo miré durante 2 segundos, toqué el corazoncito, bloqueé mi teléfono y volví al trabajo porque el señor Dunlap en la habitación 4 estaba teniendo dificultades. Estaba feliz por ella. Recuerdo haber pensado, bien. Está saliendo adelante. No me pregunté por qué deudas había estado. No me pregunté cómo salió de ellas. Y detrás de ella, en el mostrador, medio fuera de plano, había un trozo de papel con un membrete. Solo una forma blanca. Nada que mirarías 2 veces. No lo miré 2 veces. No hasta 4 meses después a las 2 de la mañana en la mesa de mi propia cocina. Mi abuelo me llama los domingos. Lo ha hecho desde que tenía 19 años, el año en que me mudé, y el año en que decidió, sin decírselo a nadie, que alguien en esta familia iba a ver cómo estaba yo. Su nombre es Walter Giesey. Tiene 84 años. Estuvo en la Marina, y de 1961 a 1964, estuvo destinado en Nápoles, Italia. Dale una oportunidad, y te hablará de las grúas en los muelles, y de cómo toda la base olía a diésel y limones al mismo tiempo. Te hablará de un pequeño pueblo en la costa llamado Vico Equense, y un puerto lleno de barcos de pesca, y una chica de 20 años llamada Rosalie Toscano, con quien se casó en una iglesia sin calefacción. La trajo a casa en Wisconsin en 1965. Ella nunca regresó. Todavía extiende cheques a mano. Guarda los talones. La chequera está en una cubierta de cuero agrietado en el cajón debajo de su lámpara de lectura, y rellena la pequeña línea de la izquierda en letras mayúsculas, como un hombre que dirigió un taller mecánico durante 40 años y nunca lo superó. Y aquí está la cosa que nadie en mi familia dice en voz alta. Cuando la empresa de construcción de mi padre se hundió en 2012, mi abuelo vendió su taller. Y en 2013, compró la casa en 1418 Bella Venue directamente, $118.000 en efectivo, y puso a mis padres en ella. No hay contrato de arrendamiento. No hay transferencia de propiedad. Hay un apretón de manos, 12 años, ni un solo dólar en alquiler. Nunca he oído a mi padre agradecérselo. Le pregunté al abuelo sobre eso hace años, porque nunca les cobró nada. Dijo, tu padre es orgulloso. Los hombres orgullosos necesitan un techo que creen que se han ganado. Mi abuela murió en febrero de 2019. Al final, estaba en casa, y el hospicio que vino a ella fue el mío. No lo recomiendo. Ser la enfermera y la nieta en la misma habitación no es algo para lo que te entrenan y no es algo que nadie en esa puerta sepa cómo mirar. Tenía 28 años. Me senté con ella la última noche. Programé sus medicamentos para el dolor. Fui yo quien le dijo a mi abuelo lo que significaba la respiración. Hablaba italiano cuando estaba asustada. 54 años en este país y al final su hogar se fue sin ella. Después del funeral, mi madre organizó lo que llamó la limpieza. Cajas en la entrada, una mesa plegable con etiquetas de precios, algo que nunca he perdonado y nunca he mencionado. Toma lo que quieras, Jessie, dijo. Para mí es solo basura. Pedí una cosa. Pegada dentro de la puerta del armario sobre la estufa de mi abuela, la que abrió 4 veces al día durante 54 años, había una postal. Un puerto. Barcos de pesca. Edificios de color naranja desvaído apilados en un acantilado. La cinta en las esquinas se había vuelto amarilla y quebradiza. Esa postal había estado allí toda mi vida. La llevé a casa y la pegué en mi refrigerador. Ha estado allí 6 años.
No leo italiano. Hay una escritura en la parte posterior y un sello y nunca lo hice traducir porque para mí nunca fue un documento. Era de ella. Ese era todo el punto. Y en la repisa de la chimenea en la sala de estar de mi abuelo hay una caja conmemorativa. 6 años y ni una sola persona en mi familia ha dicho una palabra sobre lo que se suponía que debíamos hacer con ella. En agosto, las llamadas de los domingos se detuvieron. No de una vez. Primero estaba ocupado. Luego dijo que devolvería la llamada y no lo hizo. Luego lo llamé y contestó al cuarto timbre y fue cortés conmigo. Nunca ha sido cortés conmigo. Ha sido muchas cosas conmigo. Nunca cortés. Había un partido de béisbol de fondo, bajo. Siempre apaga la televisión cuando llamo. No la apagó. Dije, abuelo, ¿estás bien? ¿Hice algo? Y él dijo, estás ocupada. Sé que estás ocupada. Llamé 2 veces más ese mes. La misma voz. La misma distancia. Un hombre siendo cuidadoso conmigo. Le escribí 3 mensajes de texto disculpándome por algo, y no sabía qué era ese algo, así que los borré los 3. Y luego, un domingo de septiembre, él colgó primero. En 16 años, mi abuelo nunca había colgado primero. En marzo, lo llevé a una cita de cardiología porque mi madre tenía algo en la iglesia, y mi padre estaba trabajando. Me senté en el pasillo. La puerta no estaba completamente cerrada. Y oí al cardiólogo decirlo, de esa manera plana y amable que todos aprendemos a decir. Señor Heasey, no le voy a decir que espere más. Esa es la frase. Esa es la que usamos. Salió, se puso la gorra, me dijo que el café del vestíbulo era terrible. No lo mencionó. No lo mencioné. Condujimos a casa. Pero empecé a ahorrar. Abrí una cuenta separada en la cooperativa de crédito, y la llamé en letras mayúsculas, Mykonos. El cajero preguntó si eran las iniciales de alguien, y dije, no. Es una ciudad. $9.400 para la tercera semana de octubre. Verifiqué ese saldo en el cajero automático 3 veces esa semana, de la manera en que presionas un moretón. Iba a ser mi regalo de cumpleaños para mí misma. 2 billetes a Italia. Uno para él, uno para mí. No iba a pedir permiso. Iba a entregarle a un hombre de 84 años un billete de avión y ver qué hacía su cara. Me faltaban unos miles. Así que, iba a poner el resto en la tarjeta. 22 de octubre, 2 días antes de mi cumpleaños. Hay una agencia de viajes en la calle 8 en un edificio con una barbería, y entré en mi hora de almuerzo en uniforme. Tenía la foto de su pasaporte en mi teléfono para escribir bien el apellido. Heasey, Walter J. La mujer del mostrador fue amable. Tenía un cardigan y un frasco de caramelos de mantequilla en el mostrador. Le di la tarjeta. La máquina hizo un sonido. Ella no reaccionó. La pasó de nuevo. Hizo el sonido de nuevo. Giró la pequeña pantalla para que no pudiera verla, lo cual fue una amabilidad, y dijo, no es una retención, señora. Simplemente no hay saldo en ella. Había un hombre en la fila detrás de mí, y lo oí mover los pies. Eso es lo que recuerdo. No la máquina. Sus zapatos en la alfombra. Dije, deme un minuto. Y me quedé en ese mostrador e inicié sesión en una cuenta que no había abierto en 2 años. $18.600 registrados en septiembre. Vuelos a Nápoles, un hotel en la costa, un coche y un conductor. 4 cenas con vino, prepagadas. De la manera en que lo haces cuando estás seguro de ti mismo. Y quiero que entiendas lo que pasaba por mi cabeza porque todavía me avergüenza. Pensé que era un error. Vergonzoso, pero simple. Pensé que volvería al trabajo a la 1. Abrí el itinerario. Pasajero 1, Heasey, Dale R. Pasajero 2, Heasey, Marlena. Pasajero 3, Heasey, Kelsey L. Y necesito que escuches el siguiente medio segundo correctamente porque es el peor medio segundo de mi vida. Todavía lo leía como una buena noticia.
Lo leía como una lista en la que estaba. Mi nombre es Giesei. Todos nosotros somos Giesei. Estaba esperando que apareciera mi nombre. Pasajero 4 de 4. Giesei, Walter J. Leí esa lista 3 veces. La leí como si mi nombre pudiera aparecer si le daba otra oportunidad. Luego me desplacé hasta donde va el pago. Titular de la cuenta: Jessie M. Giesei. La mujer con los caramelos de mantequilla me preguntó si estaba bien. Dije, sí. Siempre digo que sí. Me tomó hasta el estacionamiento para entender lo que estaba viendo. No me olvidaron. No puedes olvidar a alguien y aún así acertar el número. 4 asientos, 4 pasaportes. Alguien se sentó frente a una pantalla con un presupuesto y 5 nombres y quitó uno de ellos. Alguien eligió. Y yo estaba de pie en una agencia de viajes en la calle 8 con una tarjeta de crédito sin fondos en la mano tratando de comprarle a mi abuelo un asiento que ya tenía. Son 17 minutos desde esa agencia de viajes hasta 1418 Bell Avenue. No ensayé nada. Después, la gente seguía preguntando cuál era mi plan. La verdad es que conduje hasta allí todavía creyendo que habría una explicación. Eso no es fuerza. Es solo el tiempo que le toma a una persona dejar de tener esperanza. La puerta estaba abierta. Siempre está abierta. Kelsey estaba en la mesa de la cocina con una bolsa de lona y un montón de ropa en una silla, y me miró y dijo, ¿te hacen facturar el protector solar o eso es solo para líquidos? Como si hubiera pasado de visita. Sobre la mesa, junto al salero, había 4 pasaportes en una pequeña pila ordenada. 4. No 5. Alguien los había contado. Y nadie los escondió. Nadie se levantó. La cara de nadie hizo nada en absoluto. Mi padre siguió comiendo. Mi madre estaba en la cafetera de espaldas a mí. No me tenían miedo. Piensa en eso. Habían gastado $18.600 de mi dinero y no me tenían miedo porque en 9 años nunca había hecho que nadie en esa casa tuviera miedo de nada. Puse mi teléfono sobre la mesa con el itinerario abierto. Mi padre lo miró. Estaba comiendo un sándwich. Miró esa pantalla durante quizás 2 segundos y luego dio otro bocado. No dejó de masticar. Todo el mundo quiere saber qué fue lo peor que se dijo. No fue una frase. Fue un tenedor. Fue mi padre mirando la prueba de lo que me había hecho y volviendo a su almuerzo. Dije, esa es mi tarjeta. Él dijo, sé de quién es la tarjeta. Dije, esos son $18.000, papá. Y mi padre, que me enseñó a conducir, que me puso una tirita en la rodilla cuando tenía 8 años y me dijo que era fuerte, se limpió la boca y dijo, la familia lo necesita más. Eso fue todo. Esa fue toda la disculpa. Ese fue el texto completo. Y mi madre me trajo una taza de café. Eso es lo que hizo. Me sirvió un café y lo dejó junto a mi mano y me sonrió. La cálida. La de la iglesia. Y dijo, celebra el próximo año, cariño. Teníamos mejores planes. Mejores planes. Miré a mi hermana. Y Kelsey, doblando un traje de baño, dijo en voz baja, casi amablemente, íbamos a decírtelo cuando volviéramos. Ahí fue cuando entendí la forma de todo. No los habían pillado. Tenían un plan para cuando los pillaran. Y el plan era ir a Italia, volver a casa, decírselo a Jessie después. Porque Jessie se enfadaría. Y luego Jessie estaría bien. Jessie siempre está bien. Dije que necesitaba mis llaves y abrí el cajón equivocado. El cajón de los trastos. Cupones, pilas gastadas, un boletín de la iglesia, 3 bolígrafos, y debajo de todo, doblado por la mitad para que quedara plano, había un sobre sin abrir con mi nombre impreso. El extracto. El que cerró el 28 de septiembre. Había sido doblado con cuidado. Eso fue lo que me afectó. No arrugado. No metido a la fuerza. Doblado a lo largo de un pliegue limpio para que cupiera debajo de los cupones sin hacer bulto. Mi madre dijo detrás de mí, no tienes por qué estar hurgando ahí.
El correo de su hija. En su cajón. En una casa que compró mi abuelo. Lo metí en el bolsillo de mi abrigo. Y dije una palabra. Dije, bien. Y vi cómo los hombros de mi madre se relajaban. De hecho, exhaló. Parecía aliviada. Porque conocía esa palabra. Llevaba 35 años obteniendo esa palabra de mí. Bien significaba que se había acabado. Bien significaba que Jessie se iría a casa y estaría triste un rato y luego volvería a ser útil para el Día de Acción de Gracias. Me puse el abrigo. Salí por la puerta. Y al final de Bella Avenue, giré a la izquierda, que no es el camino a mi apartamento. También se tardan 17 minutos en llegar a la casa de mi abuelo. Aquí todo está a 17 minutos. Me gustaría decirte que conduje hasta allí con un plan. No lo hice. Ensayé 3 versiones diferentes de una frase, y cada una de ellas sonaba como una mujer adulta chivándose de sus padres a un anciano. La primera me hacía sonar codiciosa. La segunda me hacía sonar patética. La tercera me hizo llorar en el coche, lo que significaba que era la verdadera, lo que significaba que no podía usarla. Casi me doy la vuelta. A 2 manzanas de su calle, reduje la velocidad y pensé, no le hagas esto. Tiene 84 años. Déjale tener su viaje. No conducía hasta allí para ganar. Conducía hasta allí porque era la única persona que me llamaba los domingos, y había dejado de hacerlo. E iba a averiguar por qué. La luz de su porche estaba encendida. Siempre está encendida. La deja encendida por una mujer que se ha ido hace 6 años, y no tuve que llamar porque abrió la puerta antes de que llegara al último escalón. Había estado de pie detrás de ella. Estaba esperando a alguien. No me invitó a entrar. Se quedó en la puerta con un paño de cocina en la mano, y me miró de la manera en que miras a un extraño que ha venido a entregarte unos papeles, y dijo, ¿por qué le dijiste que no a tu madre? Dije, ¿qué? Él dijo, Italia. ¿Por qué dijiste que no? Podrías habérmelo dicho tú misma, Jessie. Y ahí estaba. 2 meses de cortesía. 2 meses de estás ocupada, sé que estás ocupada. 2 meses de mí escribiendo disculpas por algo que no podía identificar. Dije, abuelo, nunca dije nada. No se movió. Dije, nadie me preguntó nunca. Se aferró a ese paño de cocina todo el tiempo. Al final, sus nudillos estaban blancos a su alrededor, y me contó lo que mi madre le dijo en agosto. Primero, fue que no podía conseguir tiempo libre en el trabajo. Y luego, cuando él insistió, porque insistió, una vez, volvió a preguntar, ella dijo, honestamente, papá, dijo que no quiere ir. Dijo que es tu viaje, no el de ella. Él le creyó. Por supuesto que le creyó. ¿Qué clase de madre dice algo así de su propia hija si no es verdad? Él no gritó. Nunca en mi vida he oído gritar a mi abuelo. Se sentó, 84 años en un escalón de hormigón en octubre en Wisconsin con un cardigan, y dijo, entonces, ¿a dónde fue mi dinero? Dije, ¿qué dinero? Entró y volvió con la chequera. Se lamió el pulgar y retrocedió por los talones hasta junio, y lo extendió a la distancia del brazo, como hacen los hombres con presbicia. 9 de junio, $26.000. En sus letras mayúsculas, dale, Italia, 5 billetes. El 5 estaba escrito 2 veces. Había vuelto y lo había oscurecido para que no hubiera confusión. Dijo, 5. Escribí 5. Había cobrado un certificado de depósito. Entró en la cooperativa de crédito en junio y sacó $26.000 y se los dio a su hijo para que pudiera llevar a toda su familia, a los 5, de vuelta a la ciudad donde conoció a su esposa antes de que su corazón le fallara. Y giré mi teléfono y le mostré el itinerario, 4 nombres reservados en septiembre con mi tarjeta. Lo leyó. Lo leyó 2 veces. Se quitó las gafas y se las volvió a poner. No dijo nada durante mucho tiempo. Luego se levantó, fue a la cocina y cogió el teléfono fijo. Todavía tiene un teléfono fijo en la pared con un cable, y marcó el número de mi padre. Le oí decir 7 palabras.
Dijo, dale, ¿dónde están mis $26.000? Y colgó. A las 9:40 de esa noche, sentada en mi coche en su entrada, sonó mi teléfono. Mamá. Lloraba tan fuerte que tuve que pedirle que lo dijera 2 veces. ¿Qué le dijiste al abuelo? Y miré la luz del porche y al anciano de pie en la ventana con un paño de cocina todavía en la mano, y le dije la verdad. Nada, mamá. Me hizo una pregunta. La respondí. El 24 de octubre, cumplí 35 años. Hice un doble turno. No porque les faltara personal. No les faltaba. Llamé y lo pedí, y la enfermera jefe dijo, en tu cumpleaños. Y le dije que el horario me venía mejor así, lo cual era mentira, y me apuntó. Revisé mi teléfono a las 6 de la mañana. Nada. Lo revisé a las 11. Nada. Lo revisé a las 4 de la tarde, en la sala de descanso, con un yogur que no comí. Nada. Ni mi madre. Ni mi padre. Ni mi hermana. Ni el chat grupal de la familia. Y esa cosa se activa cuando alguien consigue un buen sitio para aparcar en el Piggly Wiggly. Tampoco apagué mis notificaciones. Quiero decir eso en voz alta porque es la parte más patética de toda la historia, y voy a decirlo de todos modos. Las dejé encendidas todo el día. Mi teléfono se iluminó todo el día. Y cada vez que se iluminaba, era una farmacia o un recordatorio del calendario, o una consulta dental confirmando una limpieza. A las 11 de esa noche, lo puse boca abajo en el mostrador del puesto de enfermeras. 1 hora después, vibró. Era Tessa Roulet, una trabajadora social de nuestra planta. 41 años, divorciada, guarda almendras en el bolsillo de su cardigan. El mensaje decía, ¿estás de turno esta noche? Dije, sí. A las 3 de la mañana, bajó por el pasillo con un cupcake del supermercado, de esos en un envase de plástico con la rosa de glaseado encima. Había una vela clavada torcida, y ya la había encendido en el ascensor, así que la cera goteaba sobre la crema de mantequilla cuando llegó a mí. Lo dejó en el mostrador. No me preguntó nada. No lo sabía. Nadie en el trabajo lo sabía. No se lo había contado a nadie. No se lo iba a contar a nadie. Me lo iba a llevar a la tumba y estar bien. Simplemente recordó la fecha. Ha estado en nuestro calendario de turnos durante 4 años, y ella lo recordó. Dijo, no voy a cantar fuerte. Hay gente durmiendo. Y luego cantó bajo las luces fluorescentes en un pasillo vacío a las 3 de la mañana en un edificio donde 11 personas estaban en sus últimos días. Mi compañera de trabajo me cantó feliz cumpleaños en un susurro. Estaba completamente desafinada, y no quería absolutamente nada de mí. Y lloré. No en la agencia de viajes. No en la mesa de la cocina de mi madre. No en el porche de mi abuelo. Allí. Me cubrí la cara con las manos en un puesto de enfermeras, y lloré como si algo se hubiera soltado en mi pecho. Y Tessa no me tocó, y no dijo nada sabio. Simplemente se quedó allí hasta que dejé de llorar. Luego dijo, sópala antes de que se meta en el glaseado. Así que la soplé. Y luego ella volvió al trabajo, y yo también. Mi padre vino al hospital 2 días después. Estaba esperando junto a mi coche en el aparcamiento del personal a las 7 de la mañana, y pude darme cuenta desde 30 pies de distancia que llevaba un rato allí. Tenía los hombros empapados. No dijo lo siento. He pensado mucho en eso. En todo, en cada llamada, en cada mensaje, en cada cosa que pasó, ninguno de los 3 me dijo nunca esa palabra. Ni una vez. No está en ellos. Nunca lo estuvo. Y yo había estado bebiendo alrededor de ese agujero en el suelo durante 35 años llamándolo familia. Tenía un trozo de papel de cuaderno doblado por la mitad con su letra. Lo sostuvo contra mi ventanilla. $200 al mes. No bajé la ventanilla. Me senté con las manos en el volante y leí el plan de pago de mi padre a través del cristal. Y luego hice las cuentas, porque eso es lo que hago. Soy la que hace las cuentas.
Dije lo suficientemente alto para que me oyera a través de la puerta. Esos son 93 meses, papá. Dijo algo que no pude oír. Dije, esos son 7 años y 9 meses. Tendría 43. Y mi padre se quedó allí con su papel de cuaderno y no tuvo nada que decir a eso. Así que dijo la otra cosa, lo que en realidad había venido a decir. Dijo, no le hagas esto a tu abuelo. Tiene 84 años. Mi padre acababa de tomar a un hombre de 84 años y convertirlo en un rehén. Arranqué el coche. Dije, no. Esa fue la primera vez en mi vida adulta que le dije no a mi padre y no me expliqué. Luego comenzaron las llamadas telefónicas. No de mis padres, de todos los demás. Una tía por parte de mi padre, una mujer de St. Dominics con la que no había hablado desde mi confirmación, un vecino. Ninguno de ellos me preguntó si estaba bien. Cada uno de ellos me preguntó qué iba a hacer. Tu madre está destrozada, Jessie. Has disgustado a tu abuelo y tiene una afección cardíaca. Vas a arruinar este viaje para todos. Nadie dijo la palabra dinero. Nadie dijo el número. Nunca se trató de los $18.600 porque ese dinero era mío. Y las cosas que son mías nunca han sido el punto de ninguna conversación en esa familia. Las llamadas perdidas se acumularon. 6, 9, 14. No las borré y no las contesté. Dejé que ese pequeño número rojo creciera como un moretón. Y mi madre no llamó. Mi madre envió un mensaje de texto. 1. La cena es el sábado en Crugers. Tu sitio está al final. No hagas esto feo. Todavía iba a celebrar la fiesta. 3 días antes de que volaran con mi dinero, mi madre estaba organizando una cena de despedida en un club de cenas. Y me estaba invitando. Esto es lo que me asustó. Mi abuelo se quedó en silencio. No como se quedó en silencio en agosto cuando estaba herido. Esto era otra cosa. No llamaba a mi madre. No llamaba a mi padre. No me llamaba a mí. Ben Kastner vive al lado de él. Trabajador del hierro jubilado, 76 años. Me llamó el miércoles. Dijo, está en el porche de atrás. Dije, ¿haciendo qué? Dijo, sentado. Dije, Ben, está bien. Y Ben se quedó en silencio un segundo y luego dijo, no está enfadado, Jessie. Está haciendo cuentas. Tenía la chequera en su regazo. ¿Cerrada? Sentado allí en el frío con ella sobre las rodillas, mirando su propio patio trasero. Luego, el día 28, mi tía Joanne me envió un mensaje de texto. Joanne Proser, la hermana mayor de mi madre, una mujer que nunca ha tomado partido en toda su vida. Me envió una captura de pantalla del chat grupal de la familia. En el que no estoy. De agosto. Mi madre había escrito, Jessie no puede molestarse, como de costumbre. Y debajo de la captura de pantalla, Joanne escribió una línea, debería haberte enviado esto en agosto. Lo siento. Lo sabía desde agosto. Durante 2 meses y medio, mi tía supo lo que mi madre le estaba diciendo a un hombre de 84 años sobre su propia nieta, y se lo guardó. Y ella iba a estar en Crugers el sábado, sentada junto a mi madre. Leí ese mensaje de nuevo esa noche. No hagas esto feo. Y finalmente entendí lo que estaba haciendo. No me estaba invitando a disculparme. Me estaba invitando porque sabía exactamente lo que yo era. Sabía que no monto escenas. Sabía que tomo manos y doblo mantas y digo que sí. Mi madre estaba usando mi dignidad como un arma. Estaba apostando todo a eso. El jueves por la noche no podía dormir. Así que a las 2 de la mañana, me senté en la mesa de mi cocina con un bloc de notas legal, y lo sumé todo. No los 18.000. Ya conocía ese número. El otro. El plan de teléfono desde 2016. 215 al mes. El seguro de su coche desde 2019. 164. Kelsey el primero del mes desde 2022. 150. El almacén.
96. Las suscripciones. 62. Mi bolígrafo se quedó sin tinta a la mitad y cogí otro, y empecé de nuevo desde el principio porque no confiaba en mí misma. $38.200. Más o menos. 9 años. Y esperé a sentir rabia. Y la rabia no llegó. Y lo que vino en su lugar fue peor. Nadie me obligó a hacer nada de eso. Ninguno de esos pagos me fue quitado. Nadie me amenazó. La mayoría de las veces, nadie tuvo que pedirlo. Me ofrecí voluntaria. Me apunté. Puse mi nombre en la línea. Porque en algún lugar dentro de mí, en algún momento, hice un trato. Si era lo suficientemente útil, si era lo suficientemente estable, si nunca necesitaba nada, entonces eventualmente alguien se daría la vuelta y me preguntaría si estaba bien. Ese era el trato. Lo hice conmigo misma. Nadie más sabía siquiera que existía. $38.200 y ninguno de ellos preguntó nunca. En algún momento, cogí mi teléfono y fui a la página de Kelsey. Retrocedí hasta julio. La copa de vino, la cocina de mis padres, libre de deudas. Y amplié la imagen del trozo de papel en el mostrador detrás de ella. Amplié hasta que la imagen se descompuso en cuadrados. Luego, subí el brillo al máximo y sostuve ese teléfono a 6 pulgadas de mi cara. La Kesore Credit. Cuenta pagada en su totalidad. $23.000. Me quedé muy quieta. Mi padre CEO firmó un préstamo para el negocio de mi hermana. Wild Bloom Events. Se hundió en 2024. El préstamo no se hundió con él. Y el banco iba a por él. No se lo dijo a nadie. Porque mi padre preferiría prenderse fuego que admitir que necesitaba ser rescatado 2 veces en una vida. Mi abuelo le dio $26.000 en junio. 23 de ellos fueron a la Kesore Credit. Los otros 3 fueron a lo que sea que tuviera atrasado. La camioneta, me enteré más tarde. A mediados de julio, había desaparecido. Todo. Cada dólar de los ahorros de un anciano. Y el viaje todavía se acercaba. Mi madre ya le había dicho a toda la oficina parroquial que se iba a Italia. Así que, en septiembre, cuando finalmente llegó el momento de comprar los billetes, no había dinero. Solo había una tarjeta vieja que nadie usaba, que llegaba a su dirección, que pertenecía a la hija que nunca dice que no. Y había 5 nombres y un presupuesto para 4. Hice una captura de pantalla con el mismo teléfono que había usado para darle me gusta en julio. Había felicitado a mi hermana por estar libre de deudas. Lo pagó con los ahorros de mi abuelo. Y luego compró su billete de avión con los míos. A las 3 lo tenía todo. Tenía el itinerario. Tenía el talón del cheque. Tenía el extracto que mi madre dobló en su cajón de trastos. Tenía la captura de pantalla de mi tía. Tenía una fotografía de una carta de liquidación que mi hermana publicó ella misma con un emoji de fiesta. Tenía todo lo que necesitaría para hacer arder esa cena. Y me senté allí y tomé una decisión en la que he pensado todos los días desde entonces. Decidí que solo iba a llevar una de ellas. A las 3:04, le respondí a mi madre. Escribí, allí estaré. Antes de llevarte a ese club de cenas, quiero saber tu opinión primero. Dime honestamente en los comentarios, ¿habrías entrado o te habrías ido a casa? Leo cada uno de estos y quiero saber qué habrías hecho. Colgué mi abrigo en la puerta del armario. El extracto todavía estaba en el bolsillo, doblado por la mitad a lo largo del pliegue de mi madre. Iba a llevarlo a Crujers el sábado por la noche. Nunca lo saqué. Crujers es un club de cenas en la carretera, con paneles de madera, una bandeja de encurtidos en cada mesa, brandy old fashioned en vasos cortos y pesados. Estaba cayendo aguanieve el 1 de noviembre, no nieve, esa cosa gris, húmeda y punzante que encuentra el hueco en tu cuello. Mi padre estaba de pie en el aparcamiento. Llevaba un rato allí. Los hombros de nuevo. Dijo, ¿yes? Seguí caminando y se puso delante de mí. Y bajo el neón rojo del letrero de Crujers, mi padre me suplicó. Dijo,
Tiene 84 años. Si algo le pasa, será culpa tuya. Dijo, solo aguanta la cena. Solo sonríe. Arreglaremos el resto después. Dijo, por favor, Jess. Y no creo que estuviera mintiendo. Creo que estaba aterrorizado. Simplemente no creo que eso le diera derecho a mí. Lo rodeé y abrí la puerta. El extracto estaba doblado en el bolsillo de mi abrigo y presionaba contra mi muñeca cuando alcancé el pomo. 26 personas. 2 mesas largas juntas. Vecinos, los Kastner, 2 tías. Mi madre había invitado a la mitad de la oficina parroquial para verla partir a Italia. Allí estaba la bandeja de encurtidos. Allí estaba la cesta de pan. Y entre ellas, en medio de la mesa, estaba mi abuela. Mi madre había traído la caja conmemorativa. La había quitado de la repisa de mi abuelo, la había pulido y la había puesto en una mesa de un club de cenas entre un plato de remolachas encurtidas y una cesta de panecillos. Y se paró detrás de ella con la mano apoyada en la tapa. Dijo, Nonna viene con nosotros. Dijo, Kelsey, saca una con toda la mesa. El novio de Kelsey, Trent, ya estaba de pie con su teléfono grabándolo. Y me quedé en esa puerta y miré a mi abuela que pasó 54 años en Wisconsin y nunca la llevaron a casa. Sentada entre las remolachas y los panecillos, siendo utilizada una última vez como atrezo. Mi abuelo estaba en el extremo más alejado de la mesa. No había tocado su bebida. Mi asiento estaba en el otro extremo, tan lejos de él como la habitación permitía. Y mi tía Joanne levantó la vista, me vio y volvió a bajar la mirada a su plato. Durante unos 20 minutos, fue solo una cena. Esa es la parte que nadie cree. Fue completamente ordinaria. La gente comió. El hijo de alguien volcó un Sprite. Y luego Ben Kastner, que conoce a mi abuelo desde hace 40 años y nunca ha hecho daño a un ser vivo, se reclinó en su silla y dijo, Walt, ¿cuánto cuesta un viaje así hoy en día? Solo charla. Solo un hombre conversando sobre una bandeja de encurtidos. Y mi madre, que había estado esperando 2 meses a que alguien, cualquiera, le hiciera esa pregunta, se rió. Y lo dijo antes de poder detenerse porque era la frase que había estado ensayando desde agosto. Dijo, oh, papá se encargó de todo. Lo dijo con la mano sobre la caja. Lo dijo a 4 pies del hombre que escribió el cheque. Y mi abuelo dejó su tenedor. No lo golpeó. Lo dejó en el borde de su plato en silencio, como haces cuando terminas de comer. Y dijo, no, no lo hice. 3 palabras. Se podía oír el hielo moverse en el vaso de Ben Kastner. Mi madre se rió una vez más. Una sílaba, puro reflejo. Y murió en su garganta. Y miró a mi padre. Y mi padre no le devolvió la mirada. Ahí fue cuando empezó a desmoronarse. No conmigo. Con él. Con un hombre que no podía levantar la vista del mantel. El silencio se prolongó demasiado y Kelsey no pudo soportarlo. Kelsey nunca ha podido sentarse en un silencio. No es crueldad, exactamente. Es que un silencio es algo que tiene que ser llenado. Y nadie en toda su vida le ha dicho que deje de hablar. Así que se rió. La risa que la gente usa cuando quiere que sepas que un malentendido es muy pequeño. Y dijo, vale. Esto se está haciendo mucho más grande de lo que necesita ser. Fue una cosa de la reserva. Solo había 4 asientos en el presupuesto. Alguien en la mesa dejó su vaso. Y mi hermana, todavía tratando de hacerlo más pequeño, todavía tratando de que todos volvieran a su pescado blanco, dijo, ni siquiera tuve que pensarlo. Y ahí estaba. Lo dijo para defenderse. Pensó que la hacía sonar menos culpable. Pensó que demostraba que no era personal. Eso es lo que finalmente entendí de mi hermana. No lo experimentó como un robo. Lo experimentó como aritmética. 26 personas oyeron a una mujer explicar que eliminar a su hermana mayor de una familia le llevó unos 4 segundos sin ningún esfuerzo en absoluto. Una silla raspó. Y Trent, lo vi hacerlo. Trent bajó su teléfono.
2 segundos demasiado tarde. No me levanté. No alcé la voz. He repasado esa noche 100 veces y sé exactamente cuántas veces alcé la voz en Kruger Supper Club. 0. Saqué mi teléfono. Abrí el itinerario. No lo levanté. No lo pasé. Lo deslicé por la mesa hacia mi abuelo. Dije, abuelo, mira con la tarjeta de quien se compró tu billete. Esa fue la primera cosa que dije en toda la noche. Se puso las gafas y lo leyó en voz alta. Un hombre de 84 años en un club de cenas, con la servilleta todavía metida en el cuello, leyendo un itinerario de aerolínea en voz alta, lentamente, línea por línea porque tiene mala vista y porque quería estar seguro. Pasajero 1, Dale R. Gressy. Pasajero 2, Marlena Gressy. Pasajero 3, Kelsey L. Gressy. Pasajero 4, Walter J. Gressy. Y luego se detuvo. Y alejó un poco más el teléfono de su cara. Y dijo, titular de la cuenta, Jesse M. Gressy. Nadie se movió. No tuve que explicar nada. No tuve que presentar un caso. Nadie en esa habitación necesitaba una pieza más de información de mí. El hombre al que le mintieron leyó el recibo él mismo. Luego me levanté. Caminé hasta el centro de la mesa y recogí a mi abuela. Saqué la caja de entre la bandeja de encurtidos y la cesta de pan. Y la llevé a lo largo de esa mesa y la puse en las manos de mi abuelo. Y dije la segunda cosa que dije esa noche. Dije, ella no es un centro de mesa. Él la tomó. La sostuvo con ambas manos. Cogí mi abrigo. En la puerta, mi madre me alcanzó. Tenía un plato en la mano. Ya había empezado a recoger la mesa en medio de su propia fiesta frente a 26 personas porque si sus manos estaban ocupadas, entonces esto no estaba sucediendo. Dijo mi nombre. Y dije la última cosa que le he dicho a mi madre. Me dijiste que celebrara el próximo año. No lo voy a hacer. Y salí al aguanieve. Bernd Kastner dejó su bebida, cogió su abrigo y se fue sin decir una palabra a nadie. Llevó a mi abuelo a casa. Mi tía Joanne nunca levantó la vista de su plato. Y una de las hermanas de mi padre me siguió hasta el perchero. Y me agarró del brazo y dijo, ¿sabes, Jesse, podrías haber manejado eso en casa? No todos en esa habitación estaban de mi lado. En las historias que la gente cuenta, toda la sala se levanta y aplaude. Ninguna sala en la historia del mundo ha hecho eso. Algunos de ellos siempre pensarán que fui cruel. Salí a mi coche bajo el aguanieve. Y a través de la ventana, bajo ese neón rojo, pude ver a mi abuelo todavía sentado allí al final de una mesa en ruinas sosteniendo a su esposa con ambas manos. Y ni una sola persona en esa sala se le acercaba. El lunes, mi abuelo bajó a su sótano donde guarda una máquina de escribir de la que se niega a deshacerse, y escribió una carta. La letra está desvaída en esa máquina. La envió certificada al 1418 de Bella Avenue. Aviso de 28 días. Eso es lo que das en Wisconsin en un contrato de mes a mes. A partir del 1 de diciembre, el alquiler de esa casa era de $1,400. 12 años de vivir gratis terminaron en una hoja de papel. Lo llamé y le pedí que no lo hiciera. Dije, abuelo, no hagas esto por mí. Y él dijo, no lo hago por ti. Pagué esa casa durante 12 años para que mi hijo pudiera sentirse como un hombre. Estaba equivocado. Un hombre paga el alquiler. En diciembre, mi padre vendió la camioneta y la mayoría de sus herramientas. Me enteré por Bernd. Nadie de mi familia llamó para decírmelo. El vuelo salió el 4 de noviembre. Los billetes no eran reembolsables. Mi abuelo no fue. Ni siquiera hizo las maletas. Le dio a Ben su pasaporte para que lo guardara en un cajón. Mis padres tampoco fueron. Y no fue por culpa. La culpa sería una historia más bonita. No fueron porque después de Krugers, el viaje había perdido lo único para lo que realmente era. No había fotografías que nadie quisiera ver. Mi madre no podía volver a esa oficina parroquial en diciembre con un bronceado. Mi hermana fue. Kelsey voló a Italia sola.
Publicó desde el avión. Publicó el hotel. Y el 6 de noviembre a las 4 de la mañana en una sala de descanso comiendo galletas de un envoltorio, abrí su historia y vi una fotografía de un puerto, barcos de pesca, edificios de color naranja desvaído apilados en un acantilado. Había encontrado el pueblo más bonito de esa costa y había fotografiado la vista exacta que colgó dentro del armario de la cocina de mi abuela durante 54 años y luego en mi refrigerador durante 6. Su pie de foto decía, pueblo bonito. Ni idea de cómo se dice. Tenía 3 me gusta y me senté allí a las 4 de la mañana sin sentir ninguna satisfacción en absoluto. Me sentí mal. Mi hermana estaba de pie dentro de la vida entera de nuestra abuela y no tenía ni idea de dónde estaba. Aquí está la parte de la que nadie te advierte. Fui a la Kesore Credit el 10 de noviembre para reportar los cargos no autorizados y descubrí que no había ninguno. La mujer con la que me senté se llamaba Denise Barlow. 20 años en esa sucursal. Tenía una taza de café en su escritorio que decía, la abuela más aceptable del mundo. Sacó la cuenta y dijo, señora Heisey, su madre es una usuaria autorizada en esta tarjeta. Dije, eso fue en 2019. Ella dijo, no caduca. Los cargos de un usuario autorizado pertenecen al titular principal de la tarjeta. Eso es lo que significa autorizado. Cada dólar de esos 18.600 era mío a menos que. Deslizó un formulario sobre el escritorio, un formulario de disputa, y dijo, si me está diciendo que no autorizó esto, entonces alguien hizo estos cargos ilegalmente, y voy a tener que pedirle que escriba quién. Había un bolígrafo encadenado al escritorio, una de esas pequeñas cadenas de cuentas. Lo cogí. Y aquí está lo que nadie en mi familia sabe, y lo que nadie en ese club de cena sabía, y lo que nunca he dicho en voz alta hasta ahora. Agregué a mi madre a esa tarjeta en febrero de 2019. Lo hice de pie en el pasillo fuera de la habitación de mi abuela, con mi teléfono, a las 2 de la mañana, porque estaba haciendo turnos dobles, y alguien tenía que recoger su medicina y el insure sin esperar a que yo saliera del turno. Puse a mi madre en esa tarjeta para que pudiera cuidar de una mujer con una enfermedad terminal, y luego me olvidé de quitarla, porque 4 días después mi abuela se fue, y tenía otras cosas en la cabeza. No hay una casilla en ese formulario para eso. Me senté en esa silla, y sostuve el bolígrafo, y pensé en escribir el nombre de mi madre en un trozo de papel que va a las autoridades. Pensé en lo que eso le haría a mi abuelo. Pensé en el hecho de que ella es mi madre, lo quiera o no. Dejé el bolígrafo. Denise Barlow me miró por un segundo. Dijo, mucha gente se sienta en esa silla, cariño. No muchos de ellos dejan el bolígrafo. Así que, lo pagué. Tenía hasta el 21 de noviembre. Después de 30 días de retraso, va a las agencias de crédito, y no hay forma de deshacer eso. El día 20, pagué $19.052, 18.600 en cargos, una multa de $40 por retraso, $412 en intereses, porque a los intereses no les importa lo que hizo tu madre. $9.400 salieron de la cuenta que había llamado Vico Ekense. Pedí prestado el resto. $9.652, 11,9%, 36 meses. $320 al mes hasta que tenga 38 años. Cerré la tarjeta. Eliminé al usuario autorizado. Mi puntuación bajó 41 puntos de todos modos. Luego, el día 21, me senté con el mismo bloc de notas legal y empecé a cancelar cosas. El plan de teléfono, 4 líneas eliminadas. Me quedé con la mía. El seguro de su coche, cancelado. El primero del mes, detenido. El almacén, cancelado. Las suscripciones, $687 al mes. Me llevó 19 minutos, 9 años, y me llevó 19 minutos. El pago de mi préstamo es de 320, lo que significa que después del robo, los intereses, el golpe al crédito y la familia, salí al otro lado con $367 al mes que nunca antes había tenido en mi vida. Ese es el premio. Ese es el tesoro al final de todo. $367 y un teléfono que no suena. Mantuve una cosa. Mi abuelo tiene un servicio de jardinería, $88 al mes, de abril a octubre.
Se lo contraté hace 3 años, y él cree que viene con el impuesto sobre la propiedad. No lo cancelé. Nunca se lo he dicho. En la primera semana de diciembre, mi abuelo vino a mi apartamento con un sobre. Tomó prestado mi portátil y escribió el nombre del pueblo con un dedo, deletreándolo. Vicoequense. Ha dicho esa palabra 10.000 veces en su vida. Nunca la había escrito. Temporada baja, 2 billetes, $2.900. Contó el efectivo sobre mi mesa. Sus manos tiemblan ahora. Empecé a decir que no. Él dijo, le di a tu padre $26.000. Te estoy dando un billete de avión. No me digas que no. Yo pagué la habitación y el coche. Todavía le debo a una cooperativa de crédito en Sheboygan $19.000. Nadie me rescató. En el camino al aeropuerto, sostuvo una bolsa de lona en su regazo y no me dejó ponerla en el maletero. Mi abuela estaba en esa bolsa. Nos alojamos en una pensión sobre el agua. La mujer que la dirige se llama Nella. Había traído la postal. La quité de mi refrigerador la noche antes de volar y no podría haberte dicho por qué. Nella la encontró sobre la mesa en nuestra segunda mañana. La recogió y se rió porque es la vista desde su propia calle. Luego le dio la vuelta y dejó de reír. La leyó en voz alta en italiano, luego la tradujo, y su voz se volvió muy cuidadosa. Estaba dirigida a una mujer llamada Concetta Toscano. Tenía fecha de 1966. Dile a mamá que estoy bien. Los inviernos aquí son muy largos. Volveré a casa en primavera. Tenía un sello. Todavía pegado. La esquina se curvaba con la edad. Nunca matasellada. La escribió. La dirigió. Pagó el sello. Nunca la envió por correo. Mi abuelo se sentó allí mucho tiempo. Luego dijo, hay una caja. La encontró en su armario después de que ella muriera. Debajo de los jerseys. Docenas de ellas. De diferentes años. Todas selladas. Todas dirigidas a su hermana. Ninguna enviada. Él dijo, nunca la abrí. No sabía qué hacer con ella. Mi abuela no se olvidó de enviar esas postales. Las envió exactamente hasta donde creía que se le permitía. Volveré a casa en primavera. Celebra el próximo año. Es la misma frase, con 60 años de diferencia. Y es la misma frase, y se le decía al mismo tipo de mujer. Y había estado pegada en mi refrigerador durante 6 años. Una advertencia sobre mi propia vida colgada en mi propia cocina escrita en un idioma que nunca me molesté en aprender. Mi abuelo puso sus manos planas sobre la mesa. Dijo, Jessie, yo tampoco le pregunté nunca. 54 años, estaba ocupado. Luego estaba en la quiebra. Luego tenía miedo de volar. Luego ella se fue. Él no es el héroe de esta historia. No hay ninguno. El 19 de diciembre era el cumpleaños de mi abuela. Fuimos al puerto por la mañana. Hay rocas debajo de la carretera, y el agua allí es de un verde que no parece real. Me pidió que dijera algo. Así que, dije su nombre, y dije que estaba en casa. Y la dejamos ir. Esa noche, Nella hizo un pastel. Nadie se lo pidió. Le puso velas por mi abuela. Luego contó con los dedos y añadió algunas más porque cometí el error de decirle que mi cumpleaños era en octubre y que lo había trabajado. 2 mujeres, un pastel. Y mi abuelo se levantó en esa cocina, con 84 años, y cantó Buon compleanno. Y estaba completa, desesperadamente desafinado. Ya son 2 veces. 2 personas me cantaron ese año. Ambas desafinadas. Ninguna de ellas quería nada de mí. Mi madre me dijo que celebrara el próximo año. Celebré en diciembre. Mismo año. Diferente país. Diferente familia. Si hay alguien en tu vida que todavía te dice que celebres el próximo año, no los esperes. Cuéntame en los comentarios sobre un límite que estableciste y lo que te costó porque siempre cuesta algo y creo que deberíamos ser honestos sobre esa parte.
Estaré leyendo. Quedaba una cosa. Nella conocía a los Toscano. Es un pueblo de 8.000 personas. Por supuesto que sí. Concetta Toscano tiene 91 años. Vive 3 calles más arriba, detrás de una puerta verde y ha vivido allí toda su vida. Nunca supo por qué su hermana dejó de escribir. Subí allí el 20 de diciembre sola con una postal en el bolsillo de mi abrigo. No hablo italiano. Ella apenas habla inglés. Me paré en su puerta y dije el nombre de mi abuela y luego dije el mío y puse la tarjeta en sus manos. No la leyó primero. Tocó el sello. Una anciana con nudillos como nueces pasó su pulgar sobre un sello que su hermana lamió en 1966. Luego le dio la vuelta y la leyó y comenzó a llorar. No fuerte. No como la gente llora en las películas. Solo agua bajando por una cara que ha pasado por mucho clima. 60 años entregados en mano. Luego me miró. Una extraña. Una nieta estadounidense que nunca había conocido. Y me hizo una pregunta en un inglés chapurreado con la postal de su hermana en la mano. Esa mujer de 91 años me hizo la pregunta que nadie en mi familia me había hecho en 35 años. Dijo, ¿y tú? ¿Tú estás bien? Me senté en su escalón y dije que sí. Y por primera vez en mi vida era verdad. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente para fines de entretenimiento y educativos.